Saludos a todos de parte de Soldados de Jesucristo. Este es nuestro podcast Hombre Renovado. Estamos muy contentos de que estén otra vez con nosotros. Somos los tres mosqueteros otra vez y tenemos un invitado especial hoy. Pero primero, Josué, Rudy, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola Daniel, hola a todos. Qué gusto estar de nuevo en este podcast. Es una bendición para nuestras vidas. Hemos aprendido mucho acerca del orgullo, espero, y sobre todo cómo combatirlo. Seguimos aprendiendo. Y hoy tenemos un invitado nuevo, también un lindo hermano. Así que bienvenidos Daniel, Rudy y el invitado que pronto anunciaremos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy alegre de estar nuevamente aquí en estas conversaciones entre amigos, siguiendo con la tradición. El único que permitimos que no tenga barba es Daniel, así que nuestro invitado lo tiene. Así que, bueno, seguimos fiel a la tradición. Es Yo un sigo, gusto. yo sigo con la convicción de que tengo que conseguirme una falsa para que ya no me critiquen aquí. Por lo menos para el podcast. Así es. Pues tenemos un invitado especial, Israel Guerrero. ¿Cómo estás, Israel? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias Daniel, Rudy y Josué por la cordial invitación de estar con ustedes aquí en Soldados de Jesucristo, con un par de grados solamente aquí, unos 2 o 3 grados en Edimburgo, la capital de Escocia. Es un honor sentir el calor hispanohablante, latino. Hace muy bien en realidad. Qué bueno. Israel, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Estás en Escocia, pero ¿quién es Israel Guerrero? ¿De dónde vienes? ¿Cómo Dios te salvó? Cuéntanos de tu familia también. Yo soy chileno, actualmente viviendo acá en Edimburgo, Escocia. Crecí en una familia cristiana. Soy el único hijo único, pero rodeado de muchos hermanos en Cristo también. Y crecí, la verdad, viendo a mi papá orar de rodillas, leyendo la palabra, a mi mamá poniendo versículos en la cama, haz lo bueno y lo recto delante de Jehová, etcétera, etcétera. Sin embargo, a medida que fui creciendo, me empezó a gustar la investigación. Es por eso que cuando entro a la universidad, estudié biología para después dedicarme en investigación en ciencias biomédicas, específicamente en cáncer. Y fue en el tiempo cuando estaba en la universidad cuando me di cuenta que conocía acerca de las bendiciones de Dios, pero no tanto sobre acerca de Dios y tener una comunión con Él. Fue en ese entonces cuando lamentablemente, como pasa en Latinoamérica, las iglesias que no tienen confesiones tienden a absorber un mensaje más centrado en el hombre, centrado quizá en la prosperidad, y eso fue lo que ocurrió en el contexto en el que estaba. Pero al mismo tiempo, mientras eso ocurría, mensajes centrados en el hombre, llego a YouTube y escucho a un predicador que en español se traduce Pablo, en inglés Paul Washer, y escucho un mensaje que la verdad me hace pensar demasiado. Y me di cuenta de que no solamente necesitaba conocer acerca de las bendiciones que Dios nos da a diario, por supuesto, o acerca de lo que Dios puede hacer en otros, sino cómo Dios es glorificado porque Él es Dios, por lo que quién es Él. Entonces me empecé a dar cuenta que varios mensajes estaban centrados en Dios, mientras que otros mensajes estaban centrados en el hombre, y dije, ¿qué está pasando acá? A ver, el mensaje no es el mismo. Así que con este espíritu de investigar, empecé a leer a alguien de mucho peso, Martín Lutero, y dije, algo está pasando acá. Este mensaje también apunta a la gracia de Dios. Después empecé a leer a alguien con no tanto peso, alguien más flaco como Calvino, y dije, también habla de lo mismo, de la gracia de Dios. Y dije, a ver, no, pero me voy a ir un poco más atrás y empecé a leer un poco a los padres apostólicos y dije, wow, este mensaje, por supuesto, con distintos matices se repite. La gracia de Dios, San Agustín, Lutero, Calvino. Y después empecé a llegar a un grupo bien bonito que me sigue gustando hasta el día de hoy, que fueron los puritanos. Y dije, no, esto, todos
todo se trata acerca de la gloria de Dios. Así que creo que ese fue un momento, si bien nació una familia cristiana, pero el conocer acerca de la soberanía y la gloria del Dios Trino quizás fue un nuevo nacimiento, fue amarlo más a Él. Y me di cuenta de cuán pecador era, no por el hecho de que quizás haber vivido, como se dice, en el mundo, aunque nací en una familia cristiana, igual en un tiempo no estuve asistiendo a la iglesia y ahí, eh, sin embargo, no se trata de eso. A veces pensamos que los peores pecadores son los peores pecados son aquellos que se ven, por supuesto que es horrible, pero hay un pecado horrible, un cáncer horrible que se llama el orgullo, que hemos estado estudiando. Entonces, al comprender cuán glorioso y grande es nuestro Dios, no tenemos otra opción sino vivir en humildad cada día. Entonces, y desde ahí que no he dejado de investigar y que por supuesto la palabra me investigue en mi corazón y que Dios me santifique por su Espíritu Santo. Así que hasta el día de hoy me encuentro investigando y en este caso estudiando teología. Y bueno, dicho sea de paso, es tan bueno saber que hay tantos en Latinoamérica especialmente que quizás han vivido lo mismo. El poder conocer no solamente cosas de Dios, sino a Dios, el Dios de la Biblia, no un Dios inventado por un hombre o un predicador, sino el Dios de la Biblia. Y eso es glorioso, lo que está ocurriendo en Latinoamérica y que creo que debe ser santificado, si no de otra manera, en vez de reformar, creo que podemos deformar. Y eso definitivamente no agrada a Dios. Así que eso, bueno, y ahora, como les dije, estoy en Edimburgo, Escocia. Gloria a Dios por cómo Él abre nuestros ojos y nos permite ver su gloria y su palabra. Y a través de estos hombres que tú leíste y que escuchaste, ¿verdad? Gloria a Dios, cómo Él usa a sus siervos para abrir nuestros ojos a su gloria y a nuestra necesidad de un Salvador que es Cristo. Y cuéntanos de tu familia, Israel, tu esposa, eh, tus hijas, cuéntanos de cómo llegaste o cómo llegaron más bien ahí a Escocia, cómo tomaste esta decisión y a qué te estás dedicando actualmente. Mi esposa Camila, ella es profesora de biología, de ciencias, así que ambos nos enamoramos un poco por el amor a las ciencias. Ella es profesora, yo trabajé más como científico. Nuestras hijas, Emma, de 2 años y medio, y nuestra hija Ailey, de 1 mes y un par de días. Ailey es el nombre gaélico de las tierras altas de Helena. Entonces, esa Ailey es un nombre bien escocés de las tierras altas. Llegamos acá a Escocia el 2017 con el deseo de poder profundizar en la educación teológica. Latinoamérica necesita más iglesias, se necesitan plantar más iglesias como también revitalizar más iglesias. Pero la pregunta es, ¿dónde se van a formar los futuros pastores, líderes, misioneros, profesores, teólogos en Latinoamérica? Y lamentablemente hay pocos lugares, especialmente en Chile, es un país largo, que muchas veces todo está centralizado, pero ¿qué pasa quizás en las zonas más de campo, en la playa, en la costa, o en el norte o en el sur, o en realidad en toda Latinoamérica, donde nos podemos formar? Entonces, con el deseo de servir a la iglesia, luego de estudiar un tiempo en Chile, decidimos, y Dios nos bendijo con una beca para venir a estudiar acá a Edimburgo, hacer un MTH, que se llama, o en Estados Unidos se llama THM, un máster en teología, en historia de la iglesia, con enfoque en la historia de la iglesia escocesa, los antiguos puritanos escoceses, etc. En el Seminario Teológico de Edimburgo, de la Free Church of Scotland, de la Iglesia Libre de Escocia, en conjunto con la Universidad de Glasgow. Y tuve la oportunidad de realizar mi investigación de máster con un querido profesor, el doctor Sinclair Ferguson. Estuvimos investigando un tema muy lindo sobre la importancia del concepto de pacto en la formación teológica de los próximos pastores.
en base a un antiguo teólogo poco investigado, pero muy importante en Escocia, y que fue importante también en los primeros siglos de Estados Unidos, que fue John Brown of Haddington, de Haddington, que nació en el mismo lugar donde nació John Knox, Haddington, acá una ciudad, pueblo en Escocia. Y la verdad es que al terminar el magíster, al estar terminando el magíster, me encontré con un profesor que es miembro de una iglesia, que trabajaban con un grupo latino acá en Escocia. Entonces nos involucramos enseñando teología reformada acá a un grupo de latinos. Y esta persona que estaba en la iglesia, aparte de ser miembro de la iglesia Cornerstone Free Church, es profesor de la Universidad de Edimburgo. Es profesor de teología reformada, cuyo énfasis e investigación es Herman Bavinck. Entonces, aparte de gustarme todos los puritanos, me gustaba puritanos escoceses, ingleses. Hay otra área de la teología reformada, o de la familia de la teología reformada, que es la tradición holandesa, que me llamaba mucho la atención. Y al saber que literalmente el seminario está al lado de la Facultad de Teología de la Universidad de Edimburgo, era caminar 3 minutos, y desde el magíster iba a hablar con este profesor, y me dijo: Israel, deberías postular a un doctorado acá. Yo lo veía muy imposible, así que regresamos a Chile, oramos luego de terminar el magíster, y Dios abrió las puertas. Postulé al doctorado en la Universidad de Edimburgo, un doctorado en teología sistemática. Así que actualmente me encuentro realizando este doctorado, investigando específicamente sobre la teología de Herman Bavinck con enfoque en la piedad. En el mundo anglosajón, Herman Bavinck ahora se está investigando mucho los seminarios reformados, demasiado. Bueno, James Packer dijo que comparaba a Bavinck, era de la talla de Agustín, Calvino, Jonathan Edwards, y luego estaba Bavinck. Entonces, la verdad es que su figura es muy importante, pero en Latinoamérica necesitamos escuchar un poco a Bavinck. Y para terminar esta parte, mi esposa se encuentra estudiando consejería bíblica acá, Christian Counseling UK, pero es muy genial porque el fundamento es muy bíblico y reformado, pero muy para aplicarlo. Entonces es muy lindo. Y todo esto con el deseo de regresar a Latinoamérica y poder servir a cualquier comunidad hispanohablante, ya sea donde esté. Ese es el fin. Glorificar a Dios a través de la educación teológica. Sí, Israel, y yo tengo dos preguntas, las puedes responder en el orden que querrás. La primera es, como buen presbiteriano, siempre hay ese romanticismo en mí cuando uno piensa en Escocia, en Knox y el surgimiento del presbiterianismo allá, y cómo en su momento, como en casi toda Europa, o el norte de Europa, el protestantismo se volvió cultural, y hoy cuando hablamos con muchas personas, y he hablado con muchas personas de Escocia, me han indicado cómo ha ido cambiando por completo y cómo realmente la cultura se ha secularizado, y son cosas que en Latinoamérica estamos comenzando a vivir. Entonces mi pregunta es, y también es como un mensaje de esperanza a los que estamos en este lado, como a pesar del secularismo hay un remanente del Señor que se mantiene ahí fiel, y cómo pues Dios es fiel a sus pactos. Que nos comentara un poco eso. Y la segunda pregunta es, ¿has utilizado esa falda escocesa? Respondo de inmediato a tu segunda pregunta, y la respuesta es sí. No se llama falda, se llama kilt, el kilt escocés. Una familia para mi graduación en la Universidad de Glasgow me dijo: deberías usar esto porque es un honor que tú puedas usar esto. Yo jamás lo había utilizado. Hacía mucho frío ese día de graduación, pero fue una experiencia muy, muy buena, muy buena. Ok. Ya respondí ¿Cómo cree que le preguntaste eso? bueno, es una conversación de amigos, así que bueno, en fin. Y con respecto a tu primera pregunta, bíblicamente, a ver, hablar de liberalismo teológico da para otro podcast, específicamente cuando hablamos del liberalismo que nace en Alemania, mediados del siglo XVIII, se extiende hasta comienzos del siglo XX,
Y lo que tenemos ahora es, creo yo, una especie de liberalismo más deformado, progresista, ideológico, en fin, es para otro tema. Pero bíblicamente hablando vemos que todo es un anacronismo, por supuesto, pero este liberalismo o progresismo nace lamentablemente cuando la serpiente tienta a Adán y Eva y distorsiona la palabra de Dios. Entonces, después vemos nuevamente cuando Cristo es tentado por el diablo nuevamente distorsiona, hace una mala exégesis, mal utiliza la palabra de Dios. Entonces, luego vemos en los comienzos de los primeros siglos de la iglesia cómo es atacado por distintos grupos heréticos. Sin embargo, Dios permite eso en su providencia para que la iglesia permanezca firme, cimentada en la palabra y pueda confesar lo que cree de acuerdo a la palabra. ¿Por qué hago todo este recorrido? Porque si bien Escocia, 1560, John Knox, la primera confesión escocesa, la piedad de ellos, la predicación, como la reina decía que temía más a las oraciones de Knox que miles de ejércitos, en fin. Luego después vemos a los pactantes allá en el 1638 firmando para la gloria de Dios un documento que va a ser la base para 1643, ser la base de la Confesión de Fe de Westminster, Confesión de Fe de Westminster que va a ayudar a la Confesión Bautista de Londres, en fin, a esta mirada de la gloria de Dios. ¿Por qué digo todo esto? Porque después tenemos 1789, siglo XVIII, y algo empieza a pasar en Europa, la Revolución Francesa, sin Dios ni ley, la Ilustración. Está la Ilustración francesa, está la Ilustración en el continente, pero hay otra ilustración que se llama la Ilustración escocesa. ¿Y por qué es importante mencionar eso? Porque las personas que estaban involucradas en la Ilustración escocesa, personas importantes, eran al mismo tiempo pastores presbiterianos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Un grupo de pastores presbiterianos muy cultos, muy inteligentes, empiezan a dejar de predicar un poco el evangelio de la gloria de Dios y centrarse en un evangelio más cultural. Entonces, ¿cómo el hombre puede ser un mejor poeta, filósofo, campesino y no predicar sobre la muerte de Cristo? Entonces, es solamente un Cristo que me ayuda a mejorar mis virtudes y no un Cristo que padece la ira de Dios por nosotros y nos representa con su santa vida y muere una muerte expiatoria por nosotros. No, ese Cristo no lo queremos un Cristo más cultural. Estamos hablando mediados del siglo XVIII. Pero después, ¿qué pasa? A comienzos del siglo XIX, 1830, por allá la situación se hace insostenible. Y dentro de la iglesia presbiteriana, dentro de esta iglesia que dice que el fin principal es glorificar a Dios, se levantan dos grupos, moderados y evangélicos. Termino con esto. ¿Por qué es importante esto? Porque el grupo moderado era este presbiterianismo o cristianismo más cultural. Sin embargo, el grupo evangélico eran personas que buscaban un avivamiento de parte del Señor, del Espíritu Santo. Y eran grupos calvinistas, reformados, que empiezan a orar para que Dios derrame un avivamiento. ¿Y qué es lo importante? Termino con esto. 1843 nace la Free Church of Scotland, o Iglesia Libre de Escocia. ¿Y qué pasa ahí? Es una iglesia que predica el Evangelio, pero al mismo tiempo también impacta en la sociedad. Tenemos pastores fundando escuelas para los niños más pobres, tenemos pastores involucrados y presbíteros o ancianos en geología, en matemáticas, en astronomía, en las distintas ciencias, descubriendo las propiedades de la anestesia. Por ejemplo, Sir James Young Simpson, un amigo de Spurgeon, él descubre las propiedades de la anestesia y ayuda después en el parto a las mujeres a que no sufran tanto. Que dicho sea de paso, fue un presbítero en la iglesia en la que asisto ahora, en la que somos miembros. Entonces tienes todo este grupo en la época victoriana de reformados que entendían que todo era para la gloria de Dios. Después, lamentablemente, empieza a menguar, es como un virus. Todos los años el virus de la gripe vuelve, pero cambia un poco, pero vuelve a atacar. Entonces el liberalismo con su modernismo o progresismo, llámale como quieras, todos los años parece ir mutando. Pero en realidad la única solución siempre ha sido el evangelio de la gracia y la soberanía de Dios. Y a pesar de que Escocia ahora es uno de los países más liberales de Europa, Dios tiene un remanente.
Por eso comencé desde Génesis, perdón, hasta todo un pequeño repaso de historia para entender que porque Dios es fiel a sí mismo, Dios es fiel a su iglesia, aunque muchas veces seamos infieles, por amor a su nombre, Él siempre va a tener en sus manos. Juan 10 nos dice ahí que el Señor nos tiene en su mano y en la mano del Padre estamos. Así que hay un remanente acá. Incluso dentro de ese remanente hay personas que hablan español de Venezuela, Colombia, Brasil, España, aquí en Edimburgo. Wow, gracias a Dios, hermano. Nos llena de esperanza para América Latina eso, que Dios nos fije nuestros ojos en Cristo y en su gloria. Y esa es la única esperanza de que la iglesia avance. Con esto terminamos nuestro segmento y vamos a pasar a un segundo segmento. En este segundo segmento queremos hablar acerca de Bavinck. ¿Quién era Germán Bavinck? Tú mencionaste el segmento pasado de Israel que J.I. Packer dijo que al lado de Agustín y al lado de Jonathan Edwards, ahí estaba Bavinck. Obviamente es un teólogo desconocido en América Latina. Entonces, para nuestros oyentes, danos un repaso de la vida de Bavinck, de sus obras más importantes, qué podemos leer de él que esté traducido ya al español y qué tan necesario es estudiar a Bavinck para los pastores latinoamericanos, los líderes latinoamericanos, los jóvenes latinoamericanos. Sí, Herman Bavinck fue un pastor, teólogo, miembro de una especie de parlamento en Holanda, de la Cámara, miembro de la Academia Real de Ciencias de Holanda, teólogo, enseñaba dogmática reformada, ética también reformada, pero principalmente fue un hombre de Dios que entendió las implicancias teológicas y prácticas y cosmovisionales de una teología reformada. ¿Qué quiero decir con esto? De que al tener una concepción, y esto es clave en su teología, lo que se llama como una cosmovisión trinitaria orgánica, perdón que utilice esos conceptos, pero es la manera en que él ve cómo el Dios Trino despliega su gloria en toda su creación. Por lo tanto, en toda la creación nosotros podemos ver vestigios de la Trinidad, donde al nosotros contemplar la naturaleza, al contemplar el desarrollo cultural, podemos ver en la bondad, en la verdad y en la hermosura rastros, huellas de nuestro Dios Trino. Entonces, a partir de la Trinidad, del Dios Trino, él desarrolla toda una cosmovisión y una teología que es profundamente, y tiene estas características, es bíblica, es confesional, es reformada, pero está contextualizada a su contexto moderno. ¿Qué quiero decir con esto? Que para Bavinck, y esto quizás creo que es algo importante para aquellos que amamos la palabra de Dios y amamos la teología reformada. Y quizás al amar a la teología reformada amamos los puritanos, amamos a estos viejos hombres. Pero ¿qué es lo particular de Bavinck? Que para Bavinck hacer, enseñar o aprender teología reformada no era un copy-paste, copiar y pegar frases o capítulos de puritanos del siglo XVI o XVII. No se trata de eso. Se trata de cómo esa linda, gloriosa y trinitaria teología es aplicada a nuestros corazones y aplicada al contexto en el que vivimos. Es decir, por ejemplo, los problemas con los que lidiaban los puritanos no eran los mismos problemas con los que lidiaba Herman Bavinck. Y los problemas con los que lidiaban los puritanos y Herman Bavinck no son los mismos problemas que nosotros estamos lidiando. Ahora, la base es la misma, es un corazón rebelde contra el Dios creador. Sin embargo, la forma en que ésta se manifiesta es distinta. Antes del 1900, el tipo de ateísmo que se estaba desarrollando en Europa y en Estados Unidos es distinto al tipo de ateísmo que se desarrolla después del 1900. Entonces tenemos a Bavinck pre-1900
que dicho sea de paso, Bavinck nació en el 1854, muere en el 1921, pero antes del 1900 tenemos a Bavinck pensando en una forma de ateísmo y cómo responder a ese ateísmo. Pero después con Friedrich Nietzsche tenemos otro tipo de ateísmo después del 1900, donde todas las cosas tienen que ser reconstruidas de acuerdo a las consecuencias de Nietzsche. Entonces todos los valores, al decir que Dios está muerto, al decir que ya Dios no existe, entonces tenemos que volver a redefinir todo. Entonces el ateísmo de comienzos del siglo XX es muy distinto al ateísmo del siglo XVII, XVIII y XIX. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que de acuerdo al contexto en el que se encontraba, Bavinck, como buen teólogo reformado, como buen pensador, como pastor, padre de familia, etc., fue capaz de responder tanto a los desafíos como también a las adversidades que estaba enfrentando la iglesia reformada en ese entonces, que la iglesia reformada en Holanda también cayó en el liberalismo. Entonces, ¿por qué resumo es importante estudiar a Herman Bavinck? Porque en base a una cosmovisión y teología trinitaria, él fue capaz de aplicar todo esto a todas las esferas de la vida. Es decir, en la misma iglesia, en la teología, en cómo enseñamos y desarrollamos y aplicamos una buena teología. Y esto cómo se ve reflejado, por ejemplo, en políticas públicas. Cómo esto se ve reflejado en la educación. Cómo esto se ve reflejado, por ejemplo, en principios, incluso él escribió sobre principios de psicología, qué es la conciencia, cómo actúa el Espíritu Santo en el corazón del hombre, etcétera, hasta escribir sobre arte, ciencia, como les dije. Él fue miembro de la Academia Real de Ciencias de Holanda, entonces fue invitado y expuso sus conferencias en Princeton, tal como su compañero Abraham Kuyper también expuso las conferencias sobre el calvinismo en Princeton. Bavinck también lo hizo. Entonces su teología y cosmovisión creo que son muy necesarios estudiarlos. Y como dije, fue amigo y Abraham Kuyper fue un poco mayor, pero ambos pertenecían a un movimiento, y perdón que me extienda un par de minutos en esto, que es conocido como neocalvinismo. ¿Y por qué me detengo acá? Porque hay personas que escuchan a Kuyper o Bavinck y lo están escuchando ahora, y ahora escuchan la palabra neocalvinismo y es como, no, eso es malo. Pero hay que diferenciar un poco, históricamente hablando, entre el neocalvinismo holandés, que nace acá 1890, 1880, del New Calvinism, que vemos ahora, o el nuevo calvinismo, que es este resurgimiento que se está dando. ¿Y por qué es importante mencionar el neocalvinismo? Porque incluso algunos lo ponen en oposición con el viejo calvinismo, Calvino y los puritanos. Entonces es como, si te gusta Kuyper y Bavinck, entonces eres contrario a los puritanos. Pero si te gustan los puritanos, no te debe gustar Kuyper o Bavinck. Pero en realidad no es así. Lo que hace Kuyper y Bavinck, lo genial de ellos, de ambos, es que nuevamente traen esta rica teología que exalta la gloria de Dios, pero ahora cómo esta teología es aplicada en nuestros contextos donde nuestras iglesias están siendo atacadas por el modernismo, el liberalismo, donde la ciencia está siendo atacada, donde la educación está siendo atacada, pero cómo nosotros no solamente respondemos ante esos ataques, sino que proponemos cosas desde principios escriturales y reformados. Ese yo creo que es un buen punto. ¿Y por qué los mencionan los dos? Porque Kuyper y Bavinck, bueno, Kuyper fue el fundador del primer partido político democrático en Holanda. Y el nombre de este partido político era el Partido Antirrevolucionario, porque ese concepto de revolución está muy ligado al pecado y al orgullo, teológicamente hablando. Entonces, ambos fueron miembros del Partido Antirrevolucionario, el primer partido democrático en Holanda, que fue fundado bajo una cosmovisión reformada. Y de hecho, Kuyper llegó a ser primer ministro en Holanda. Claro, bueno, ese es otro tema. Kuyper, a veces me dan ganas de escribir de ellos dos porque creo que es importante. Bueno, Kuyper junto a invitado, compadre quizás de B.B. Warfield, ahí ustedes son los tres fantásticos, los tres mosqueteros. Bueno, nosotros podemos nombrar los cuatro fantásticos, donde tenemos en Estados Unidos B.B. Warfield con Gerhardus Voss, uno de los padres de la teología bíblica.
y Gerhardus Voss, amigo de Hermann Bavinck. De hecho, los padres de Voss y Bavinck pertenecían a la misma iglesia. Entonces tienes a Warfield, tienes a Gerhardus Voss, y en Holanda tienes a Kuyper y tienes a Bavinck. Kuyper, pastor, dicho sea de paso, él se convierte, de cierta manera, siendo pastor. Dios lo convierte a él siendo pastor. Pastor, profesor y político, y llegó a ser primer ministro de Holanda. Fundó la Universidad Libre de Ámsterdam, periódicos, en fin. ¿Y por qué? Porque ellos literalmente creían, y creo que esto es algo que debemos enfatizar todos los días a nuestras vidas y en nuestros preciosos países latinoamericanos y en España también, por supuesto, literalmente creían que todo centímetro cuadrado, toda pulgada, como decía, pertenece al señorío de Cristo. Todo le pertenece a Cristo, desde lo que hacemos en el almuerzo, cómo preparo un almuerzo, cómo voy a realizar una operación quirúrgica, a cómo voy a enseñar las ciencias, el arte, la política, la cultura, todo le pertenece al Cristo resucitado, porque todo es para su gloria. Ahora, ¿cómo eso lo aplico en el contexto? Eso es lo que ellos hicieron, Kuyper y Bavinck. Nosotros, mis hermanos y yo, crecimos en un hogar apolítico o antipolítico incluso, sin política, o sea, con el concepto de mi padre de todos los políticos son corruptos y pues no tenemos esperanza en la política, yo ni voy a ir a ejercer el voto porque no sirve de nada. Y pues hay mucha corrupción en el gobierno de Honduras, yo soy de Honduras, hay mucha corrupción en el gobierno de allá y pues andando también por el mundo he visto los resultados de la corrupción en otros países, en América Latina. ¿Cómo Bavinck y Kuyper y estos hombres nos ayudan a pensar bíblicamente acerca de la política? Increíble, cuando un hermano de Bavinck muere cuando estaba realizando su tesis de doctorado sobre el concepto calvinista del Estado. Y acá podemos tener todo un episodio, así que si hablo mucho, por favor díganme detente, o si tú estás escuchando esto lo puedes adelantar. Pero particularmente, por ejemplo, en políticas, no solamente en políticas con respecto por ejemplo, pertenecer al Parlamento o llegar a ser primer ministro, sino también en políticas públicas. ¿A qué voy con esto? A que cómo ellos se involucraron, por ejemplo, Bavinck, él escribió y argumentó en pro de, por ejemplo, del voto femenino en Holanda. Entonces, y en ese entonces era como, wow, ¿por qué? Porque él también podía ver cómo el hombre y mujer fueron creados a imagen de Dios. Y acá no estamos hablando, por supuesto, de una ideología feminista, no para nada. Él estaba viendo solamente las personas creadas a imagen de Dios. Entonces, aquí voy con esto, de que los cristianos, cada persona, y esto es algo que no es de Bavinck o de Kuyper, sino es algo... Calvino hablaba del vocatio, de las vocaciones. Cada persona tiene vocaciones. Dios le ha dado dones a las personas y debemos entender que los dones que Dios nos ha dado no son para nosotros. Es decir, Dios te da un don, pero no es para ti, sino que ese don es para el servicio del prójimo. Ya sea que este prójimo sea alguien que está en tu iglesia o este prójimo que sea tu vecino. Entonces, si Dios te ha dado dones a ti y tus dones son de participar en política, esto es, la palabra nos dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos, cuando se refiere a una lámpara, no puede estar escondida. ¿Cuándo es más visible una lámpara, la luz de una lámpara, sino cuando hay más oscuridad? Si nosotros creemos que todo se trata acerca de la gloria de Dios y esta gloria, teológicamente hablando, se define también como el brillo de los atributos de Dios, por lo tanto, ilumina todo, es imposible, es una contradicción que un cristiano pueda quedarse solamente en sus cuatro paredes encerrado en los libros. De hecho, Bavinck critica ese punto. Ciertos círculos pietistas reformados donde solamente se dedicaban a leer antiguos libros y dice, se están perdiendo algo rico, estoy parafraseando, pero se están perdiendo algo rico del cristianismo,
de que no es solamente estar leyendo lindas frases de Bavinck o de Spurgeon o de un buen puritano, es que esto se refleja en todo, desde los detalles de la vida, cuando me siento a ver una película con mi esposa, hasta cuando estamos hablando de filosofía, de la vida, de la pobreza, de la educación, de las ciencias, cómo mi mente está literalmente moldeada por el Dios Trino, que creó todas las cosas. Entonces el cristiano reformado no descansa hasta ver la bandera de Jehová flameando en todas las áreas de la vida. Entonces es por eso que ellos participaron en política, y eso no significaba que todos debían ser parlamentarios, por supuesto que no, sino que el asunto es que cada persona debe responder a las vocaciones que Dios le ha dado porque tiene su mirada puesta en los cielos. Es decir, alguien que tiene puesta su mirada en los cielos, en la Jerusalén celestial, es alguien que va a poner sus dones al servicio mientras es un peregrino en esta tierra. Muchísimas gracias por eso, brother. Excelente, de verdad que nos trae esperanza en medio de la oscuridad que vivimos pues en América Latina y en el mundo. Hoy nos trae esperanza porque somos el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios alumbramos como luz en un lugar oscuro. Solamente quiero decir algo. Recordar incluso en Ginebra hay una frase en el Muro de los Reformadores, y me gusta esa frase porque de hecho es la primera frase del escudo de armas de Chile, el primer escudo que tuvo Chile. Es post tenebras lux, después de las tinieblas la luz. Entonces nosotros vemos que es en los momentos cuando la iglesia es más perseguida, cuando vemos más oscuridad, cuando la iglesia es en esos momentos, son esos momentos los que Dios utiliza, perdón, para que su gloria más se refleje. Cuando la Confesión de Fe de Westminster es redactada en medio de guerra, amamos la preciosa teología de los puritanos, pero esta fue escrita en sufrimiento, en persecución, plagas, etc. Entonces, si nosotros decimos, hoy lo estamos pasando mal en Latinoamérica, y creo que son tiempos difíciles, vemos distintos tipos de ideologías, pero como iglesia entendemos que le pertenecemos literalmente al Rey de Reyes, al que es soberano, y como iglesia son estos momentos. Este es el momento en que como iglesia digamos, Señor, realmente queremos alumbrar con este evangelio. La palabra nos dice, ustedes son la luz del mundo, pero no porque nosotros seamos la luz, sino porque estamos unidos a Cristo, esta unión con Cristo, quien es la luz con L mayúscula. Entonces es la misión que tenemos. Sí, eso. Ahorita recordaba que para Calvino decía que el mundo era el teatro de la gloria de Dios, ¿no? Y es cierto. Y qué bueno recordar esto también, la participación que como creyente podemos y debemos tener en las diferentes esferas. Muchos avivamientos vino no solo porque en las iglesias se predicaba, claro, esa es la base, ¿no? Ese es el core de todo, pero también se vio impactado en la sociedad, también se vio con políticos, con gobernadores, con gerentes que vivían para la gloria de Dios, hacían todo para la gloria de Dios. Y justo lo que acaba de decir Israel, en un tiempo acá, ahorita en Estados Unidos, que es muy triste, muy desesperanzador, donde hay gente que está celebrando literalmente que por fin no hay ningún cristiano en las altas esferas del gobierno, o no va a haber a partir de la otra semana ningún cristiano en las altas esferas del gobierno. Eh, es reconfortante que a pesar de todo lo que se está haciendo en contra de la iglesia y tal, que el Señor cuida de su iglesia, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, que Él nos va a sostener. Y es reconfortante recordar esto, que el Señor siempre, siempre, siempre está en control y la iglesia prevalecerá. Sí, Israel, ¿y qué obras sabes o conoces en español acerca de Bavinck? Aquí es cuando me pongo un poco triste. Como les dije, Herman Bavinck fue holandés, y, y, y dentro de la tradición reformada en general nosotros podemos ver dos grandes brazos, así como los latinoamericanos tenemos dos apellidos. En mi caso yo soy Israel Guerrero Leiva, dos familias. Dentro de la tradición reformada podemos ver de manera general dos grandes familias o brazos. La familia más insular o presbiteriana, con la Confesión de Fe de Westminster, y que también va a moldear un poco a los bautistas particulares con la Confesión de Londres, etc.
Pero tenemos otro brazo continental que está moldeado por esta tradición reformada holandesa, Catecismo de Heidelberg, donde si Westminster me dice cuál es el fin principal del hombre, glorificar a Dios y gozar de él para siempre, Heidelberg me dice cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte, que yo en cuerpo y alma no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Entonces, como todo esto está en holandés, esto también pasa a Estados Unidos y Babin comienza a ser traducido. Y ahora, en los últimos 20 años, es que hay un resurgimiento del estudio académico de Herman Bavinck, ya que su principal magnus opus o su obra principal fue traducida al inglés, que se llama Reformed Dogmatics o Dogmática Reformada. Y quizás aquellos que están escuchando esto y han tenido la oportunidad, por la gracia de Dios, de poder estudiar, quizás en algún curso de teología sistemática tuvieron que leer a Louis Berkhoff, Berkhoff, su teología sistemática. Pues bien, Berkhoff, su teología sistemática, es un destilado de estos 4 volúmenes de dogmática reformada. Berkhoff bebe mucho de Bavinck. Entonces, digo todo esto porque indirectamente quizás hemos aprendido de Bavinck a través de Berkhoff. Pero en español literalmente hay un artículo en una página que se llama Estudios Evangélicos sobre el uso de la ley mosaica en temas en un congreso social cristiano que se realizó en Holanda. Es un artículo de un Bavinck joven. Hay una traducción de una parte del segundo tomo, es decir, una parte solamente del segundo tomo de su dogmática reformada, que se refiere a la doctrina de la creación. Y en diciembre se publicó la primera obra de Bavinck en español, que se llama, bueno, en inglés, en holandés, perdón, se publicó con el título en latín Magnalia Dei, que significa las obras o las grandes o maravillosas obras de Dios, que es una síntesis pastoral de los 4 volúmenes. Entonces tú tienes 4 volúmenes de dogmática reformada y luego esos 4 volúmenes Bavinck escribe un solo volumen y lo escribe porque él dice, las personas no tienen el tiempo para leer 4 volúmenes. Él conoce la realidad. Entonces él escribe este volumen que es demasiado pastoral, profundo, o sea, todas las personas que estudian teología sistemática deben tener ese libro y se tradujo al español. Estoy esperando leer la traducción al español porque como pasa con los idiomas, a veces de la traducción que hay del holandés al inglés hay pequeños detalles. Entonces cuando una traducción pasa de un idioma a otro idioma y desde este idioma se traduce al otro idioma, hay que ver, pero damos gracias por esa traducción, por supuesto, que se llama Nuestro Dios Maravilloso. Creo que así se tradujo. Estoy esperando leerlo. Y porque creo que es necesario tener a Herman Bavinck en español, estoy personalmente trabajando en un proyecto, quizás este es un primer anuncio público, pero estoy trabajando en la traducción de uno de sus libros, y que es un libro de corte más devocional. Un libro devocional de Herman Bavinck profundamente, una profundidad y simple y profundo bíblica y teológicamente, pero rico para la devoción. Es un libro que se llama, lo pongo en suspenso, pero estoy trabajando en eso para tener, y por supuesto que hay que tener más a Bavinck en español, que Dios levante a más personas que estén interesadas en estudiarlo y por supuesto aplicarlo en su debido contexto. Sí, siempre es bueno escuchar. Me gusta escuchar y platicar con Israel sobre estos temas porque él no solo está estudiando Bavinck, sino que él está estudiando. Tenemos un amigo en común también, Cory Brock. Él ha estudiado también, estuvo por ahí mismo. Y si ustedes en inglés, no sé, Josué y Daniel, si han escuchado acerca de una nueva biografía que hubo de Bavinck, de James Eglinton, pues James Eglinton es un asesor de Israel en sus estudios. Entonces, no conozco para Latinoamérica a alguien que sepa tanto de Bavinck como Israel, y por eso es buenísimo escuchar de él estos temas. Sí, bueno, la verdad es que
cuando cuando dije que había un hermano, bueno, es un presbítero, que trabajaba en una iglesia acá y involucrado, donde dentro de esta iglesia había un grupo latino. Esta persona es James Eglinton, que es un profesor de la Universidad de Edimburgo, es el supervisor ahora de mi tesis y él es un hermano humilde, pero un académico bien, muy top, muy, muy bueno. Y él escribió, yo creo que bueno, acá está, no lo ven los que están escuchando, pero Bavinck, una biografía de él, que literalmente James Eglinton es una de las scholars o académicos más importantes con respecto a Herman Bavinck, ahora escuchando una entrevista con Carl Truman o otras personas. Y acá la escuela de Edimburgo, Dios la ha utilizado para traducir obras del holandés al inglés, como quizás no lo ven, pero lo escuchan, pero ustedes que lo están viendo, este librito que aquí está Cory Brock, nuestro amigo en común con Rudy, y ellos tradujeron este libro que se llama Cosmovisión Cristiana, y es muy bueno. Este tipo de libro lo deberían tener pastores, personas que quieren enseñar, o políticos, o quien sea, la verdad, porque él identifica los problemas de la cosmovisión moderna. Imagínate cuáles serían de esta cosmovisión postmoderna, pero él dice que uno de los principales problemas era esta desarmonía que existe entre el intelecto, los afectos y la voluntad. Es decir, muchas veces se sobreenfatiza un punto sobre el otro. Y a veces me pregunto, ¿hemos caído nosotros en ese error de quizás sobreenfatizar un aspecto, el intelecto, dejando de lado los afectos y la voluntad? O muchas veces la voluntad cayendo quizás en un neolegalismo, y no estoy hablando de un legalismo de usar corbata y de, no hermano, eso no se escucha, sino de, haz esto, haz esto, haz esto. Y nos olvidamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. O por otro lado tenemos esta linda teología y nuestros afectos no, ¿qué pasa? No están encendidos. Entonces Bavinck, una correcta cosmovisión, una parte por supuesto es que exista una unidad entre nuestro intelecto, nuestros afectos y nuestra voluntad. Y ¿no es acaso eso lo que necesitamos en Latinoamérica? Y que eso se aplique desde una base del Dios Trino y que se pueda aplicar en las distintas esferas de Latinoamérica. Que sería lindo. Y va a ser lindo. Así es, Israel. Dios quiera que pronto podamos tener estas obras en español y que pronto podamos tener amplia distribución de ellas en América Latina. Con esto terminamos nuestro segmento y ahora pasamos a un nuevo segmento. En este nuevo segmento queremos hablar acerca de lo que Bavinck escribió acerca del orgullo. Pues Bavinck estaba enfatizado, ¿verdad?, en una cosmovisión trinitaria que impacta toda la vida, absolutamente toda la vida. Y un gran problema de nuestra vida como seres humanos, pero hablando específicamente a los hombres, un gran problema de nuestra vida es el orgullo. ¿Qué escribió Bavinck, Israel, acerca de este tema con el cual, como dijo Spurgeon, estaremos luchando hasta el último minuto de nuestras vidas? Bavinck, cuando él es conocido porque fue profesor de dogmática, pero mientras él enseñaba dogmática y mientras publica su dogmática reformada, él al mismo tiempo enseñaba ética reformada, y que es algo que, si nosotros leemos las teologías sistemáticas del siglo, digo el nombre teologías sistemáticas para entenderla, pero antes se llamaban médulas, corpus, etcétera, pero las teologías sistemáticas antiguas, al lado de cada definición doctrinal también tenían una aplicación, o la ética. Entonces, Bavinck durante casi 20 años enseña ética reformada al lado de dogmática reformada. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque al exaltar teológicamente la gloria de Dios, éticamente no hay otra opción para el cristiano sino vivir en humildad. Si el pecado distorsionó entonces el corazón del hombre, lo deformó, entonces lo que se levanta contra Dios es el orgullo. Y Bavinck, de hecho, la definición que da tuve la oportunidad de escribir para
muy lindo blog que se llama, y una página Soldados de Jesucristo. Tuve la oportunidad de escribir muy brevemente sobre el orgullo y en Bavinck y su remedio, por supuesto. Pero lo curioso, o no curioso en realidad, pero es que él identifica y define de manera muy similar la definición de pecado con la definición de orgullo. Entonces, es algo que se levanta directamente contra Dios, donde el hombre quiere poner a otro en el lugar de Dios y ese otro es sí mismo. Entonces, de hecho, los puritanos, perdón que mezcla los puritanos, que a veces tienen muchas cosas a mi cabeza, pero un puritano decía que de todos los pecados, cuando nosotros pecamos, nos alejamos de Dios, pero el orgullo es tan horrible que no solamente nos alejamos de Dios, sino que el orgullo hace que nos levantemos contra Dios. Es decir, una afrenta directa contra Dios. Es un pecado horrible. Sabemos que todos los pecados tienen como consecuencia la muerte. Sin embargo, la Biblia identifica y la tradición reformada ha identificado que existen distintos, las consecuencias del pecado son distintas. Entonces, distintos agravantes de pecado se llama esto. Y el orgullo es bien terrible, pero lo podemos discutir o las personas lo pueden leer más. Pero lo que llama la atención de Bavinck es que su definición de orgullo es muy similar a la definición de pecado. No sé si me permiten citarlo. Solamente dice, para Bavinck el pecado consiste en poner a otro en el trono. Ese otro no es una criatura en general, ni siquiera el prójimo, sino el yo mismo de la humanidad. El principio del pecado es la autoglorificación, de manera más general, egoísmo o amor por sí mismo. El alejarse de Dios es un volverse a uno mismo. Entonces el pecado no es solamente contra el orden, sino también es antiorden. En una palabra, revolución. Y luego él dice que el orgullo es la expresión desnuda del principio del egocentrismo, es decir, que todo está centrado en uno, donde se exalta en conocimiento, en virtud, convirtiéndose incluso en orgullo espiritual. Y ese tema es un punto que tanto Bavinck como Kuyper tocaban. No es solamente el orgullo en general, sino el orgullo espiritual. Y eso es súper fuerte. Este orgullo espiritual que es barnizado o pintado con una apariencia de piedad. Y ese tema es muy fuerte y es horrible para la iglesia porque no hace más que destruir y no edifica. E incluso en nombre de las doctrinas de la gracia. Entonces, para ellos ese tema era muy serio, el orgullo espiritual, cuánto Dios está obrando en mí, miren lo que, en fin, centrado en el hombre, centrado en las experiencias, es decir, centrado en sí mismo. Eso Bavinck y Kuyper lo atacaban mucho. De hecho, Kuyper comentaba que las personas que quizás pueden tender a caer más en el orgullo son las personas que quizás tienden a ser más piadosas o tener una apariencia de piedad. Es decir, buscar la piedad por la causa de la piedad y no por la gloria de Dios. Y eso es lo terrible del orgullo, que es muy sutil, es muy venenoso. Así es. Yo recuerdo mientras hablabas, Israel, yo recordaba una conversación con mi hermano que en la cual estaba diciendo, quisiera nunca haber cometido pecados que cometí en mi adolescencia. Y mi hermano me preguntó, ¿para qué? ¿Para qué quieres eso? ¿Por qué deseas eso? Y pues yo estaba luchando con evaluar mis motivos, ¿no? ¿Por qué yo quería no haber cometido los pecados que cometí en mi adolescencia? Y mi hermano muy sabio me dijo, yo te voy a decir por qué, para gloriarte en tu piedad. En lugar de ahora que reconoces esos pecados, descansar en la obra de Cristo, tú quisieras decir, yo nunca cometí ese tipo de pecados. Y eso es orgullo espiritual. Eso es orgullo espiritual. Yo soy alguien tan santo, me he guardado tanto del pecado, que gloria a mí, aplausos a mí.
dame golpes en la espalda a mí. Y yo creo que mi hermano es un hermano gemelo, o sea, tenemos 15 minutos Ah, de diferencia de nacimiento. O sea, que él y yo nos conocemos como la palma de la mano. O sea, yo lo veo a él o incluso lo escucho y sé que algo no anda bien o viceversa también, él a mí. Entonces yo creo que él puso el dedo en la llaga. Sí, yo no quería haber cometido ese tipo de pecados para gloriarme en mi santidad propia, en mi justicia propia, en mis méritos propios, en mi piedad propia. Y eso es a lo que se refiere Bavinck. Gloria a mí, que yo no soy como los otros pecadores, estilo este fariseo, ¿verdad? Que llegó al templo junto con el publicano. Gracias Dios porque no soy como estos. mm. Y, y tu hermano definitivamente es un hombre muy sabio. Eh, Así que tienes que hacer un podcast después sobre el hombre y la sabiduría. Y entrevistar a tu hermano. Y si no está tu hermano, pones un espejo enfrente. No, no, no. No. Pero, ven, olvida lo que iba a decir ya con todo. Lo que estaba hablando del orgullo espiritual. Creo que es importante tocar este tema, especialmente en nuestros contextos latinoamericanos. Bueno, en realidad en todo. Lo digo latinoamericano porque van a estar entendiendo más esta conversación en español, pero es un problema que toda la humanidad tiene. Pero particularmente aquellos que quizás no nacimos en un contexto reformado, cristiano reformado, y ahora estamos conociendo esto. Yo creo que es muy importante entender esto. Y Bavinck nos puede enseñar mucho, porque otro de los temas que él hablaba era la catolicidad de la iglesia. Y creo que ese tema es necesario enfatizarlo, enseñarlo y aplicarlo en nuestras iglesias. Es decir, yo no debo esperar de que todas las iglesias y todas las personas sean igual que yo. Si todos los demás tienen barba, no significa que yo también voy a tener barba. Bueno, en ese punto es sensible. Claro, claro, eso es tema de Es práctica. un tema de discusión. Pero, pero Bavinck y Kuyper no estaban a favor de una uniformidad en el sentido de que todos debemos ser iguales. No, debe existir una diversidad dentro de la unidad. Por eso amo a mis hermanos bautistas, amo a mis hermanos presbiterianos, amo a mis hermanos, en fin, todos aquellos que reconocen a Cristo. Independientes. Claro, eh, pero dependientes del Señor, por supuesto, de la cabeza de la iglesia. Pero, en fin, Bavinck hablaba de esta catolicidad reformada y es algo que necesitamos. No se trata de que todos deben ser igual a mí y todas las iglesias exactamente igual a la mía. No, se debe valorar esta rica diversidad donde podemos aprender los unos de los otros. Y Bavinck enfatizaba eso, enfatizaba esa diversidad en la unidad, por supuesto, en la unidad de la palabra, en la unidad de la fe. Y es algo que necesitamos. Yo creo que si no nos damos cuenta de que literalmente la teología o las doctrinas de la gracia, o llámale como quieras llamar, realmente se trata acerca de la gloria de Dios, si no entendemos de que no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre de gloria, si eso no es una realidad en nuestras vidas, entonces no vamos a estar reformando, sino que vamos a estar deformando. No vamos a contribuir a que el evangelio sea predicado en todas partes. Yo creo que puede ser un peligro el tener una buena teología, pero con un corazón lleno de orgullo, con un corazón que propaga divisiones carnales, con un corazón que no es capaz de aprender del otro, que no es capaz de recibir del otro, que no es capaz de trabajar juntos con el otro para la gloria de Dios. Y Bavinck hablaba de eso, solamente déjame citar una frase de él. Él dijo, con respecto a este tema, las iglesias reformadas nunca deben descansar hasta que los hermanos que pertenecen a la misma casa se reúnan en amor y paz bajo un mismo techo. Somos tan pocos en Latinoamérica que no hay tiempo para perder el tiempo en discusiones de tercer tipo. Sí, Rudy y yo tenemos nuestras convicciones claras con respecto a ciertos temas doctrinales,
pero hay temas más profundos, doctrinal y teológicamente hablando, que nos unen con otros hermanos. Entonces, hay tanto que hacer en Latinoamérica, tanto que preparar a los futuros, y nosotros seguir preparándonos, que no tenemos tiempo para andar dividiéndonos, porque de toda palabra ociosa que digamos vamos a dar cuentas. Así es, Israel. Muchísimas gracias. Oramos para que en la iglesia de América Latina haya unidad genuina, unidad verdadera, y que aprendamos unos de otros, que no estemos actuando con orgullo espiritual, creyéndonos superiores a otros. Gracias a Dios que yo no soy como aquellos, ¿verdad? Es muy importante. El fruto del orgullo es separarse de otros, alejarse de otros con quienes puedes estar unidos. Yo no estoy diciendo que por humildad nos acerquemos a la Iglesia Católica Romana en cooperación, por supuesto que no, pero nos acercamos con hermanos en Cristo, con quienes compartimos una misma fe, con quienes compartimos el mismo Espíritu Santo, con quienes compartimos el mismo Dios, con quienes compartimos el mismo amor por la palabra. Nos acercamos a ellos y nos unimos a ellos para anunciar el Evangelio y preparar a las próximas generaciones para el servicio en la obra de Dios. Sí, solamente para que quede aquí for the record, no estoy refiriendo a una catolicidad romanista, para nada, no. Estoy hablando que incluso, por ejemplo, uno de los padres del puritanismo, William Perkins, profesor en Cambridge, él escribió un libro que se llamaba Cristiano Católico, porque de eso se trata. Católico significa universal. Sí. Y es que la iglesia de Cristo se extiende donde sopla el viento, norte, sur, este, oeste. Ahí va a estar la iglesia del Señor, compuesta de gente de toda tribu, lengua y nación. Así es, por supuesto. Con esto concluimos este segmento y ahora pasamos a un nuevo segmento. En este nuevo segmento queremos hablar acerca del remedio para el orgullo. Bavinck y otros teólogos a lo largo de la historia han hablado del orgullo. Incluso John Stott decía que en nuestro caminar cristiano, el orgullo será siempre nuestro peor enemigo y la humildad será siempre nuestro mejor amigo, con toda razón. Pero alguien orgulloso, ¿cómo puede remediar su situación? Que para empezar, el orgullo le cuesta reconocer el orgulloso le cuesta reconocer que es orgulloso, porque hasta de la humildad nos podemos enorgullecer. Entonces, ¿qué remedio daba Bavinck para el orgullo en la vida del ser humano? Cuando preguntas eso, creo que a veces la respuesta se puede entremezclar entre lo que decía Bavinck y opiniones más personales. Pero para Bavinck, por supuesto, la solución a esto, el remedio, estaba centrado en la persona de Cristo. Y eso lo podemos discutir en unos minutos más adelante. Pero tú mencionaste algo importante, que es que al orgulloso le cuesta reconocer, nos cuesta reconocer, me cuesta reconocer que soy un orgulloso. Por lo tanto, hay algo ahí, de que no reconozco una situación en mi conciencia, en mi persona. Por lo tanto, para que yo pueda reconocer qué es lo que está pasando en mí, tengo que previamente reconocer el corazón de otra persona. Si al orgulloso le cuesta reconocer cómo está o qué es su propio corazón, entonces lo primero que debemos hacer es reconocer el corazón de otra persona. Y cuando me refiero al corazón de otra persona, me refiero al corazón de Cristo. Y al ver que Cristo es el Dios hecho hombre, el verbo humanado, al ver que el creador del universo, es decir, aquel que es infinitamente más grande que el universo es tan grande para mostrarnos cuán pequeño es al lado del creador. Y es ese creador el que tomó una naturaleza humana para vivir y morir por mis pecados. Entonces, cuando reconozco a esa persona y esa persona a través de su espíritu me muestra mi realidad y me puedo ver a mí mismo,
puedo ver que el orgullo es una de las cosas más horribles que está en mi corazón. Y ahí puedo reconocer y decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? O contextualizándolo ahora, orgullo, de muerte. Entonces lo primero tiene que ver con quién es Cristo para nosotros. De hecho, esa es la pregunta fundamental para cada ser humano. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Tú que estás escuchando. ¿Quién es Cristo para ti? Y en base a quién es Cristo para ti, ahí podemos hablar entonces de la obra que Cristo hace en nosotros. Entonces, para Bavinck, el remedio está centrado en que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. La fe es un medio, somos salvos por medio de la fe, entonces abrazamos a Cristo, y eso es lo que también conocemos como la justificación, etc. Pero también otro aspecto que destacaba Bavinck y que nos recuerda al tiro a otro teólogo holandés, Thomas Kempis. Bavinck hablaba de la imitación de Cristo. Entonces, no es solamente que tú te aferras a Cristo y eres justificado por medio de la fe, sino que ahora en el proceso que se llama santificación, tú sigues abrazando a Cristo, la fe sigue siendo importante ahí, pero no solamente ahora tú abrazas a Cristo, sino que imitas y vives de acuerdo a aquel que tu corazón y tu boca confesaron que es el Señor. Entonces, ese aspecto, tanto poner la fe en Cristo como imitar a Cristo, son aspectos que Bavinck describe para atacar el orgullo y cualquier pecado. Y eso es tan importante porque a veces no comprendemos que el estándar es Cristo. A veces, para justificar nuestra maldad, queremos decir, yo soy mejor que aquel, incluso que aquel pastor. Pero cuando vamos a empezar a colocar personas como el estándar, vamos a estar mal. El estándar es Cristo. Y cuando ponemos a Cristo de estándar, lo ponemos como un espejo para vernos ahí en Él, nos vamos a dar cuenta de nuestra gran maldad. Nos vamos a dar cuenta que, como dice la Biblia, nuestros hechos de justicia no son más que trapos de inmundicia ante Dios. Entonces, es importante recordar esa parte. El estándar es Cristo, no otra persona. Es bueno ver otras personas, ver lo bueno de otras personas, reconocerlo y tratar de imitarlo, pero ese no es el ejemplo por excelencia a seguir, sino que Cristo. Sí, en Mateo 11:29, Jesucristo nos manda, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, a quien tenemos que ver constantemente es a Cristo, a quien tenemos que conocer más es a Cristo. Y Pablo habla de eso en su carta a los Corintios. Él dice como viendo en un espejo, ¿no? A cara descubierta. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Jesucristo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. En otras palabras, entre más tiempo pasamos conociendo a Cristo, la gloria de Cristo, su belleza, su majestad, su santidad, su pureza, su ministerio, su obra perfecta, su vida perfecta, su obra en la cruz. Entre más tiempo pasamos considerando los evangelios, que es la vida de Cristo, entre más tiempo pasamos considerando el libro de Hechos, que es una historia de la iglesia de Cristo temprana, la iglesia temprana de Cristo, y también las cartas paulinas, que es una exposición de cómo impacta el evangelio la vida de las iglesias, y también Apocalipsis, que es la gloria de Cristo en su esplendor en el futuro nuestro. Cuando nosotros pasamos más tiempo en la palabra para conocer a Cristo, incluso en el Antiguo Testamento, viendo cómo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, nosotros creceremos en humildad. Cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra para conocer a Cristo, eso se debe reflejar en nuestro día a día. Nuestras esposas tienen que ver esposos más humildes y menos irritables y más pacientes.
porque son humildes, porque saben que ellos fallan y Dios ha sido tan paciente con ellos que ellos pueden ser pacientes con otros también. No ver a su esposa por sobre el hombro como creyéndose superiores a ella, y igualmente con los hijos, igualmente en la iglesia local. Yo conozco tanto a Cristo y cómo Él me ha servido, cómo Él se rebajó a tal grado de llegar a ser esclavo, como dice Filipenses 2, y no solo eso, sino morir en la cruz, desnudo, avergonzado por nosotros. Yo conozco tanto a ese Cristo que no hay trabajo que sea deshonroso para mí en la iglesia. Si me mandan a lavar baños, yo estoy bien con eso. Si puedo ayudar limpiando el edificio y acomodando sillas, yo estoy bien con eso, aunque quizás quisiera el púlpito, pero yo estoy bien también con eso, con haciendo los trabajos quizás más bajos que nadie quiere hacer, eh, amando a los hermanos aunque nadie me aplauda, porque Cristo me sirvió a mí, para mi bien y para mi gozo. Entonces, la clave aquí, como estamos de acuerdo todos y como decía Babin, que es Cristo Jesús. Conocerlo a Él, de verdad, va destruyendo poco a poco el orgullo en nosotros. Conocerlo a Él, conocer su belleza y su gloria y su majestad. Y es solo a través realmente de pasar tiempo en la palabra, de pasar tiempo con el Señor, que vamos a ser transformados, como bien decía Daniel tan apasionadamente. eh, Fácilmente ver el predicador en Daniel ahí predicando, emocionado. Y es cierto, porque odiamos tanto nuestro pecado, es tan miserable, y por eso anhelamos más ser como Cristo, y a medida seamos más como Cristo, bebamos más de esa fuente inagotable, más vamos a ir luchando con el orgullo que aparece cada día. Tan pronto nos despertamos, está ahí tratando de tomar más terreno, y debe ser una lucha activa, como vamos a ver también el día de mañana, a discutir más tarde acerca de esto. Es una lucha activa por ser como Cristo, por realmente entregar a los pies del Señor este orgullo nuestro, de llenar nuestra mente de la palabra del Señor, para que su palabra sea la que transforme nuestra mente, renueve constantemente nuestra mente, renueve nuestros afectos, entonces también para querer y anhelar más a Cristo cada día más. No, por supuesto. Yo creo que el día en que olvidemos que estamos luchando contra el orgullo es el día en que olvidamos que necesitamos el Evangelio. Y si justamente llega un día en que olvidamos esto y pensamos que no estamos luchando contra el orgullo, es ese día, es justamente para esos días donde el Evangelio tiene que ser aplicado. Es decir, en cada momento, en cada momento. Y solamente termina esto, Babing decía que Cristo no es solamente nuestro profeta, sacerdote y rey, sino también nuestro ejemplo e ideal. Su vida es la forma, el modelo en la cual nuestra vida espiritual crece y que debe asumir. El Nuevo Testamento habla con frecuencia, habla de esto. Entonces, me gusta eso porque como buen teólogo reformado, él destaca el triple oficio de Cristo, rey, profeta y sacerdote, pero también él es la forma, él es el que es, y nosotros debemos justamente, si vivimos para él, no podemos atesorar algo en nuestros corazones que se levanta contra él, y eso es el orgullo. Así que Dios tenga misericordia de nosotros. Y mientras más conocemos a este Dios glorioso y grande, roguemos para que Él nos haga más humildes. Amén. Sí, y recordar también que las palabras de Pablo en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Hay personas que nos están viendo, y sobre todo aquellos que viven con nosotros. No recuerdo quién de ustedes mencionaba a la familia, nuestros hijos. Yo hace unos días estaba sentado en la mesa del comedor viendo hacia donde estaban jugando mis hijos, y mi hijo mayor, Benjamín, de 7 años, estaba pues discutiendo algo con su hermanita de 5, y él utilizó una expresión que yo lo vi, gestos en su rostro muy feos, pero cuando yo lo vi, yo reconocí que eso yo lo hago yo. Y yo dije: eso lo está viendo de mí.
Yo te he Sí. visto en la llamada, Rudy. Yo te he visto en el podcast. Yo te Ese es veo. el rostro que Yo estás te poniendo identifico. ahora. Entonces, mientras más imitadores seamos de Cristo, esas personas como nuestros hijos o las personas más cercanas que nos están viendo, más van a entender que también tienen que ser como Cristo. Siempre va a haber un Labán que esté ahí con Sí, Jacob. sí. No estoy diciendo que tú eres Labán, por supuesto. Fíjate que el creyente se supone, ¿verdad? Que entre más tiempo pasa en su caminar con Cristo, entre más años van pasando en su caminar con Cristo, se supone, se espera, debería suceder que nos parezcamos más a Cristo, ¿no? Porque más pasamos tiempo en la palabra, más sermones escuchamos, más tiempo reflexionamos en las verdades de la palabra. Pero esto no es así todo el tiempo. Esto no es así. A veces personas mayores, quizá entre más mayores, más amargadas y más tercas y más rebeldes. Ah, y, y hay algo que no está haciendo clic entonces en nuestra vida. Hay algo que no está siendo sometido al señorío de Cristo en nuestra vida. Y Dios nos llama a conocer más a Cristo. Entonces, una manera quizás de evaluar nuestras vidas sería preguntarle a nuestra esposa, a aquellos que más nos conocen, a nuestros amigos de confianza, aquellos que, como decía Rudy, nos miran la cara y saben que algo malo está pasando con nosotros. Hablar con ellos y decirle, me parezco más a Cristo. ¿Ves rasgos de humildad en mí o sigo siendo el mismo irritable, impaciente con los demás porque me creo superior a ellos? Como estos no hacen el trabajo como yo lo haría, tan bien como yo lo haría, y por eso yo me irrito con ellos, porque no hacen el trabajo tan rápido como yo quiero, tan rápido como yo necesito, y reacciono de maneras pecaminosas, con palabras pecaminosas, y con actitudes. Quizá no hablo, pero mi cara habló por mí, ¿verdad? Entonces, yo puedo preguntarle a los demás, con cada año que pasas, ¿me parezco más a Cristo? Con cada año que pasa, soy más paciente. Con cada año que pasa, tengo más rasgos que se parecen a la persona de Cristo, porque eso es un buen examen para nosotros. Eh, no hacernos como más orgullosos con cada año que pasa por cuánto conocimiento estamos adquiriendo, por cómo sabemos más que nuestros hermanos. Um, tenemos que de verdad considerar de una manera amplia nuestras vidas, seria, hacer un análisis de nuestra propia vida, de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestra vida en el hogar, de nuestra vida laboral, preguntarle a nuestros compañeros de trabajo cómo nos miran a nosotros, ¿verdad? Y en oración ir delante de Dios y evaluarnos a nosotros mismos. Los puritanos, que Israel los ha mencionado bastante en nuestro tiempo juntos, los puritanos tomaban un tiempo para evaluarse al terminar el día, cada día. Matthew Henry, en su método de oración, él decía que en la tarde apartaras un tiempo para confesar los pecados que habías cometido ese día. O sea, tiene que haber una manera de evaluarnos a nosotros mismos y que otros nos evalúen a nosotros también para saber cómo estamos, si estamos creciendo a la imagen de Cristo o seguimos siendo los mismos irritables e impacientes de hace 3, 4 años. Con esto terminamos nuestro segmento y en este nuevo segmento queremos seguir hablando acerca de cómo es que Cristo y contemplar su gloria nos hace hombres más humildes. ¿Cómo es eso? Josué, Rudy, Israel, en el día a día, mañana es un día laboral, mañana es un día de trabajo, mañana hay que ir a ganar el sustento para nuestra familia, o mañana es un día de estudio, mañana es un día de universidad. Un hombre se levanta y te llama por teléfono y te dice, yo quiero ser más como Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser más como Cristo? Yo me he dado cuenta de que soy orgulloso. Yo me he dado cuenta que el orgullo está impactando a todos a mi alrededor.
cómo yo puedo ser más como Cristo, manso y humilde de espíritu. ¿Qué le diríamos a este hombre, a este hermano? Es, eh, hay muchas cosas y como hablaban bien de la teoría, se puede decir mucho, pero llevarlo a la práctica es justamente algo complicado. Hay un punto que yo siempre he llegado, o yo he llegado a considerar de mucho beneficio, y es como dice la palabra, considerar a los demás como superiores de mí. Porque un grave problema que está asociado al orgullo es cuando andamos creyendo que somos mejores que otros en uno u otro aspecto. Y creo que cuando llegamos cada día, entendiendo que debemos considerar a los demás superiores, y eso nos va a hacer que nuestras decisiones, que está muy ligado al tema de lo que en los segmentos anteriores, sobre todo reforzaba Israel, de la ética cristiana, cada una de mis acciones no van a ir asociadas a dañar a la persona. Y además de eso, también voy a buscar glorificar a Dios en lo que haga. Y la verdad, al estar hablando aquí, se suena algo fácil, suena algo sencillo de decirlo, pero cuando llegamos al trabajo, cuando llegamos al día laboral, cuando estamos ante personas que no tienen temor al Señor o que son cristianos culturales, es muy difícil. También, ¿cómo vamos a actuar eh, en matando el orgullo para glorificar a Dios cuando somos jefes y creemos que tenemos autoridad sobre el tiempo, sobre la vida de otras personas? Y creo que es incluso, sobre todo en ese contexto, entender a los demás como superiores a mí mismo también. Y entender que al final, cada aspecto que estemos haciendo es para glorificar al Señor. Ah, es, no podemos ni debemos dejar que la agitación del día a día nos envuelva tanto, de modo que no tengamos esos momentos para meditar en mi vida, para meditar en mi momento, para meditar en el pecado. Algo que yo he tratado de hacer es que yo leía hace tiempo, el año pasado, en mis devocionales matutinos, acerca de cuando Dios ordena al pueblo de Israel que en el día de reposo y tenga pues una adoración, haga sacrificios en la mañana y en la tarde. Mientras yo leía esto, yo decía, el mundo es tan difícil, está tan dañado por el pecado. ¿Cómo puede ser que yo me quede yendo al Señor solo por las mañanas? Entonces lo que he empezado a hacer es que trato de cada 6 horas tener un devocional corto cuando estoy en mi trabajo y tengo la oportunidad, sí, porque esas 6 horas las he armado de modo que tocan con mi almuerzo o ya a punto o saliendo, de modo que antes de ya sea de almorzar o de salir, vaya a leer la palabra y tengo un devocional corto ahí, porque estamos tan atacados. Si de por sí nuestro pecado interior ya nos está a cada rato golpeando, el pecado de otros alrededor nuestro, si lo sumamos, es terrible. Entonces creo que una forma es llegar también al Señor cada momento que podamos. Y ojo, no estoy hablando de, hey, ahorita no puedo trabajar porque tengo que estar orando 1 hora. No, también tener cuidado en eso. Pero, pero creo que debemos ir al Señor constantemente y pedirle siempre que nos permita ver su imagen en los demás para entenderlos como superiores a nosotros mismos, incluso de ese jefe o de ese compañero de trabajo que no lo ama, que no ama al Señor para nada. Gracias, Rudy. Muy, muy cierto, muy, muy real. Es una lucha constante de cada día que tiene que ser muy intencional, así como buscamos comida porque tenemos hambre, así como ya no aguanto irme a la cama porque estoy cansadísimo, así debemos luchar realmente también por nuestra vida, por hacer morir las obras de la carne. Eh, Efesios 1, solo rápidamente, a mí me da mucho, mucho ánimo siempre y mucho consuelo. Desde el versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo, por voluntad de Dios. Es
No es por voluntad de Él, no fue el mismo que se hizo. Y dice a los santos que están en Éfeso y que son fieles. Ah, bueno, qué lindo. Pero noten que dice en Cristo Jesús. Son santos y fieles en Cristo. Y luego parte, y esto es lo hermoso, recordar continuamente quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él por medio de Él, por medio de su Jesucristo. Por eso constantemente en Efesios dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque nuestra posición es solo en Él a través de su sacrificio. Y todo es para su gloria, para sus propósitos, para nuestro bien, para nuestro gozo, para nuestra paz. Y por eso Pablo comienza y prorrumpe en adoración antes de dar gracias como usualmente lo hace. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Lo tenemos todo en Cristo. Realmente no necesitamos más. Lo tenemos todo, todo lo que necesitamos para la vida, para la piedad, se nos ha sido dada. Él nos escogió, versículo 4, para que fuéramos santos. Nos predestinó, versículo 5. En el 6, en el 7, perdón, tenemos redención en Él mediante su sangre, perdón de pecados. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y algo que siempre me encanta recordar son los últimos versículos em, de esa adoración de Pablo. Dice en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como arras, como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios. Nos ha dado su Espíritu Santo como pago inicial, como garantía de nuestra redención, de nuestra herencia futura. Y hermano, eso es wow, te humilla, te hace ver realmente lo que Dios te ha dado, quiénes somos nosotros, quién soy yo, realmente quién soy para que Él me haya amado, para que Él me haya escogido. Por eso debo ir a la fuente, acudir a Él, depender de Él, estar en Él, reconocer que en Él es que tengo vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Eh, y ese mismo reconocimiento, ese mismo recordar, nos ayudará a pelear constantemente contra el orgullo, a vivir vidas humildes, a reconocer que Él nos ha dado los medios para vivir una vida en santidad y debemos también hacer nuestra parte y luchar como con un cuchillo en la boca a los Rambo por nuestra vida y para hacer morir nuestro pecado, para que nuestra mente siga siendo transformada. Isra, tú que conoces a Babin, ¿qué le hubiera dicho Babin a este hermano que lo llamara preguntándole cómo puedo ser más como Cristo? ¿Cómo yo hago morir mi orgullo que Dios me lo acaba de revelar? Lo más probable es que le hubiese dicho algo en holandés, así que voy a decir algo en español. Pero cuando pensaba en lo que decía Rudy y Josué, es que si alguien me llama temprano en la mañana y me dice, yo quiero ser más como Cristo, esa es una pregunta eh, existencial y teológica, muy teológica al mismo tiempo. Porque si yo quiero ser como Cristo, yo creo que uno de nuestros problemas es que no estamos conociendo a Cristo. Y perdón que me ponga aquí un poquito, solamente obedece un poco a que estoy estudiando esto, pero lo que necesitamos, creo yo, es una buena cristología. ¿En qué sentido? Necesitamos conocer sobre la persona y obra de Cristo. Muchas veces decimos, sí, Cristo murió por mí, pero nuevamente, ¿quién es Cristo? ¿Quién es esa persona que murió por ti y sufrió la ira de Dios por ti? Y no solamente murió por ti, sino que también vivió por ti. No solamente murió por ti, sino también resucitó por ti y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, cuando alguien dice, yo quiero ser como Cristo, es Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y una correcta cristología, conocer quién es Cristo y lo que hizo y lo que está haciendo Cristo. Recién tú citabas, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí recomiendo un libro de un puritano, Thomas Goodwin, que es El corazón de Cristo en el cielo por los pecadores aquí en la tierra. El corazón de Cristo. Entender que ahora mismo hay un corazón humano latiendo por nosotros. Corazón más manso y humilde, que es el corazón del Dios
Todopoderoso. O sea, el solo hecho de pensar eso no debería acaso llevarnos a la humildad y pedir que el mismo Espíritu que llena el corazón de Cristo llene nuestros corazones ahora. Entonces, al tener una correcta cristología, también nos lleva a lo que comentaba Josué, Efesios capítulo 1, es tener una correcta doctrina trinitaria de Dios, que es para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la obra que el Padre me escogió, el Hijo me redimió y el Espíritu Santo aplica esa gloriosa redención. Entonces, queremos ser más como Cristo, necesitamos, pues bien, conocer a Cristo, lo que implica después tomar la cruz, etcétera, tantas cosas. Entonces, a veces, ¿qué puede ser más práctico? Y con esto no quiero sonar monástico. De hecho, Bavinck escribió como una mala forma de imitar el monasticismo. Pero debo confesar algo, esto queda entre nosotros cuatro. De aquí no sale más allá. Te lo prometemos, brother, te lo prometemos. Pero creo que a veces tiendo a caer más en actitudes de orgullo o ser orgulloso cuando han sido días en que, y le digo al Señor, esta es mi oración todos los días, me gustaría tener más comunión contigo. Es cuando no comenzamos el día o cuando no vivimos el día o cuando no terminamos el día teniendo comunión con el Dios Todopoderoso. No estoy hablando de un tiempo determinado, sino que realmente coram Deo, delante y en la presencia de Dios. Señor, tú eres el soberano. Ayúdame con mi carácter, Señor, que no te glorifica. Ayúdame, Señor, con estos pecados, etcétera, etcétera. Pero para eso necesito tener una imagen correcta, bíblica, de la persona y obra de Cristo y del Dios Trino. Y que eso pueda permear mi actitud con mi esposa, con mis trabajadores, en la iglesia, con los ancianos, con otros pastores, amigos, incluso con mis enemigos. Que el Señor me bendice al que te maldice. A veces hacemos lo contrario a eso. No solamente no bendigo al que me maldice, sino que maldigo al... A veces maldecimos a los que nos bendicen. Es una cosa, maldecimos a nuestros hermanos, atacamos a nuestros hermanos. Cuando se han visto ovejas atacando a otras ovejas, se supone que son los lobos los que atacan. Pero tantas cosas, es decir, una correcta cristología y una teología trinitaria bíblica, creo que nos pueden ayudar bastante a eso. Eso, porque, perdón que termine con esto, pero Calvino decía que casi toda la suma en su libro 1 de la institución, casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos. A saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Cuando conozco quién es Dios y quién soy yo y que yo debo conocer, es decir, tener una comunión íntima con Dios, a quien tengo yo los cielos sino a ti, fuera de ti nada deseo en la tierra. Con el Dios verdadero, con el Dios del pacto, con el Dios trino, ahí mi corazón está satisfecho. Y matamos la humildad a diario. Así es, muchas gracias Israel por eso. Fíjate que un error que pudiéramos cometer nosotros al ver nuestra necesidad de ser como Cristo y al deseo que tenemos de que nuestro corazón cambie de orgulloso a humilde, un error que podemos cometer es como fijarnos en nosotros mismos, como voltear nuestros ojos hacia nosotros mismos, empezar a enfocarnos en nuestras obras, empezar a enfocarnos en cómo actuó este día, si viví bien o no viví bien, si hice lo correcto o no hice lo correcto. Y si pecamos, pues casi que enterrarnos en nuestra propia culpa por nuestro pecado. Y si nos fue bien el día, digamos, si vivimos un día a nuestros ojos obediente a Dios, entonces enfocarnos en eso y casi seguirnos exaltando. Entonces, ese sería una actitud, una acción que agravaría nuestro pecado, que agravaría nuestra situación. Pero en lugar de poner nuestros ojos en nosotros mismos,
levantar la cabeza y poner nuestros ojos en Cristo, como nos llama Pablo en Colosenses capítulo 3 y también el escritor de Hebreos en Hebreos 12, puesto sus ojos en Cristo, puesto sus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, la clave para el cambio, la clave para crecer en humildad y hacer morir nuestro orgullo es Cristo. Es poner nuestros ojos en Cristo, contemplar a Cristo. Un escritor contemporáneo nuestro, Michael Reeves, escribió un libro acerca de Cristo, creo que se llama Rejoicing in Christ o algo así, regocijándonos en Cristo. Y él dice que la mayoría de nuestros problemas cristianos y errores de pensamiento vienen precisamente por olvidar o marginalizar a Cristo. En otras palabras, si Dios te muestra orgullo en tu corazón, voltea a Cristo, mira a Cristo. Y hay una frase muy famosa de un puritano que decía, por cada vez que te mires a ti mismo, algo así como mira 10 veces a Cristo. Y nosotros podemos ver en las escrituras de los puritanos una y otra vez que ellos están apuntando a la gente a Cristo, guiando a la gente a Cristo, regocijándose en Cristo, llenando sus vidas de Cristo. Uno de esos puritanos, John Preston, años 1500 y 1600, escribió un libro que se llama La plenitud de Cristo. Bueno, ese es el título corto porque los títulos en aquel tiempo tenían casi una página de largo. Pero él escribió esto: si has percibido la belleza en el sol, la luna, las estrellas, los hombres, las mujeres o cualquier otra cosa, debes estar seguro que hay mucha más belleza en Cristo, quien es el creador, dador y autor de todas las cosas. Todas las excelencias que están dispersas por el cielo y la tierra son solamente un resumen de las excelencias de Cristo. ¿Por qué entonces no pisoteamos la gloria del mundo por la excelencia del conocimiento de Cristo? ¿Por qué no juntamos todos nuestros afectos y pensamientos que están ocupados con mil trivialidades y los entregamos a la excelencia, belleza y perfección de Cristo? En otras palabras, redirige tu mirada, mira a Cristo, mira a Cristo. En Él hay no solo agua viva que satisface nuestra sed, sino en Él hay poder también para el cambio, para la transformación. En cualquier pecado que estés luchando, Cristo es mejor. Cristo es mejor. Suplanta tu amor menor por un amor superior. Llena tu corazón de Cristo. Llena tu corazón de Cristo. Ese es nuestro llamado a los hombres que nos están escuchando. Llenemos nuestro corazón de Cristo y Él se va a ocupar en cambiar nuestra vida según su plan y a su semejanza, a la semejanza de Cristo.